Muy buenos días y muchísimas gracias. Debo decir que yo soy filósofo y por ese motivo pues yo tengo una perspectiva muy concreta para abordar esta cuestión. Tenemos que pensar que Europa se encuentra ahora en una crisis existencial, así lo han descrito muchos. Y cuando yo dije que iba a venir a hablar aquí, dos de mis amigos me dijeron, cada uno por su lado, que pensaban que el Brexit les había robado parte de su identidad, que literalmente les había robado algo propio y que ellos no querían que les robaran. Uno de ellos se considera sobre todo londinense y después europeo. Y ser inglés o británico para esta amiga mía no era especialmente importante, pero su identidad como europea sí. Lo considera ahora el Brexit como una amenaza existencial. Resumiendo lo que voy a decir, el interrogante es si existen los europeos. Mi respuesta es que sí, pero habrá que decidir qué significa ser europeo. Es evidente que todos y cada uno de nosotros tenemos muchas posibles identidades, no solo una, no solo somos algo en concreto. Algunas identidades son más discretas, algunas se solapan y muchas son compatibles sin contradicción. No hay que elegir entre lo uno y lo otro, sino que suele ser una y otra y otra. Yo soy el ciudadano de ningún país. Soy un cínico, yo soy un ciudadano del mundo, del universo, del cosmos. Es así como me siento. Y eso no es un hecho que se pueda encontrar en mi humanidad, algo que lo pueda encontrar un paleontólogo, no se puede ver en mi ADN, es mi elección personal. Y nadie puede quitarme esa identidad personal, ningún acto político ni legislativo. Aunque claro, entiendo que mi pasaporte nunca va a decir Nigel Wolverton, ciudadano del mundo. Pero sigo siendo un cosmopolita, digan lo que digan los burócratas de mí. Pero al mismo tiempo soy filósofo, que no es incompatible. Soy escritor, además soy un escritor zurdo, pelirrojo. Esas son mis identidades. Por eso no consigo apañarme con el ratón aquí precisamente, que está a la derecha. ¿Alguien me ayuda? Gracias. Es que esto es un mundo de diestros y aquí los zurdos lo pasamos fatal. Bueno, como decía, soy de Berkeley, inglés, británico, de raza blanca, de edad media y europeo. Europeo también sí, pero depende un poco del contexto. Y yo insisto en cada identidad dependiendo del contexto. Hay muchos rasgos que yo podría destacar. Puedo matizar mi propio autorretrato. Yo creo mi propio autorretrato haciendo hincapié, ya digo, en distintos elementos. Puedo ser cosmopolito o cosmopolita, quiero decir, en espíritu, pero también puedo elegir ser, pues por ejemplo, europeo, y como muchos de mis compatriotas, podría ser anticosmopolita, ser inglés y nada más que inglés y no querer saber nada de Europa. Yo diría personalmente que esa me parece una visión un poco miope, pero es también la elección de algunos. En un partido de fútbol a lo mejor yo sí que soy inglés y nada más porque quiero que Inglaterra gane. Es decir, que estas distintas identidades se solapan, compiten a veces, pero en algunos casos sí que son compatibles sin contradicción. Y todo depende de las elecciones y decisiones que yo tome y así voy perfilando quién soy y cómo soy. Me tomó muy en serio a Hierocles, un estudioso del siglo II, con estos círculos concéntricos diciendo que la persona está en el centro de unos círculos concéntricos. En el centro está el individuo, después tiene un círculo más íntimo de amigos, luego una comunidad más amplia, luego el Estado o algo más amplio que podría ser un conglomerado de estados y luego el último círculo es la humanidad, toda la especie humana. Podría haber otro círculo mayor para muchos de nosotros que incluiría a todos los seres vivos y algunos querrían incluso un círculo mayor que incluyera a toda la biosfera, animales, plantas y además todo lo que existe. Creo que más ya no hay. Ya no habría otro círculo más. El interrogante que se plantea para muchas personas es cómo
yo mismo me relaciono con cada uno de estos círculos. Yo, como cosmopolita, intento interactuar con toda la humanidad, con el sentido más amplio de lo que es ser humano, o soy más local, más regional, me centro solo en mi familia y amigos y mi comunidad más inmediata. Es decir, me centro solo en aquellos que están más cerca de mí físicamente y emocionalmente, que se parecen un poco a mí y que comparten mis valores. Y Heracles dijo que deberíamos intentar llegar hasta el último círculo, reconociendo que somos seres humanos y que, como hacen muchos en el caso de la crisis de los refugiados, por ejemplo, tenemos que asumir responsabilidades por eso, por ser seres humanos. Ayudar a personas que son parte de una comunidad que no es nuestra comunidad más inmediata y que aún así deben preocuparnos. Es decir, que elegimos nuestras propias identidades, retomando lo que decía, y vamos cambiando el énfasis durante el día. Yo seguro que tendré muchas identidades durante esta propia reunión de hoy y desde luego durante el día de hoy, dependiendo un poco del contexto. Me llama la atención lo que Erving Goffman, psicólogo sociólogo, tiene una visión de la interacción humana dramaturga, si me permite la expresión, más propia de un dramaturgo, que dice que nosotros somos todos actores que presentamos una visión, una máscara, un personaje a otras personas y esa máscara que presentamos somos nosotros, no hay una única identidad real, sino que somos distintos personajes que presentamos al resto. Pero manipulamos esos personajes, esas máscaras, esas actuaciones de forma muy cuidadosa cuando elegimos nuestra identidad. Y esa es la forma de presentarnos. Elegir nuestra identidad es presentarnos a otros. Y no hay una verdad única haciendo pruebas biológicas que demuestre que somos europeos, ni hay una prueba única tampoco que demuestre que uno es británico del todo. Es decir, que uno decide actuar con un personaje más británico o un personaje más europeo. Pero sí que hay límites en cuanto a lo que yo puedo optar por ser. Hay gente que dice que no hay límites, pero claro, yo no puedo identificarme como una piedra o una losa de granito, eso sería un poco ridículo. Pero sí que puedo tener un amplio abanico de identidades de las que ir escogiendo. Me gustaría comentar brevemente cómo podemos entre todos relacionarnos con esa identidad europea. No creo que se pueda entender solo por la historia de Europa qué es ser europeo. Es verdad que en la legislación, como hemos oído, ha habido algunos intentos de decidir qué es ser europeo dentro de la Unión Europea, pero Europa es mayor. No sé si me estoy metiendo aquí en un lío diciendo esto en este grupo, pero Europa no es solo la Unión Europea. Ser europeo no quiere decir solo vivir en el marco de la Unión Europea. Por tanto, lo que voy a intentar hacer es hablarles de algo que creo que es importante que nos tomemos en serio. Podemos buscar algunos valores clave de ser europeo y elegir esos valores clave que se presentan. Yo los presento para razonar, no digo que sea una lista exhaustiva de valores, sino que simplemente son valores que están en la historia de Europa, son unos valores que merece la pena tener. Lo que yo sugiero que hagamos es que en el proceso de analizar esos valores lo hagamos como R.G. Collins decía, filósofo, cuando estamos creando una obra de arte, digamos, para Collingwood, una obra de arte es básicamente una idea, una emoción, una emoción inicial que no está formada del todo. No sabemos exactamente qué es un concepto no totalmente definido, pero tenemos, sí, una sensación de ser europeos. Para Collingwood, esa idea incipiente da lugar a la creación de una obra de arte que nunca concluye. Es trabajar con un material explorando distintas posibilidades para aclararle al resto qué queríamos decir con esta emoción no formada del todo, esta emoción incipiente, un poco inconsciente. Muchos de nosotros tenemos una asociación positiva con Europa, es cierto, pero no es nada muy concreto. Por eso ahora voy a centrarme en algunos valores porque creo que eso nos puede ayudar a aclarar la situación, aunque el proceso sea de rechazo de esos valores o de sustitución por otros valores.
Les voy a indicar cuáles son algunos de mis valores putativos, por así decirlo. Para mí el punto de partida de la identidad europea es que ser europeo es ser civilizado. Es decir, todo un grupo y una serie de normas y formas de comportamiento que son lo mejor de ser europeo. No simplemente ser educados, tener buenos modales, sino que se trata de pautas de comportamiento e interacción entre personas, el respeto entre personas. Y esto viene de toda una historia de cambios culturales en Europa. Ser europeo es ser una persona culta, y es que comparados con muchas partes del mundo tenemos un alto nivel educativo y además estamos apasionados por la educación y la cultura. Y ese es para mí uno de los grandes valores de Europa, que insistimos en el valor que tiene la educación para nuestros niños. La educación y la cultura es parte de un proceso, es decir, que educamos dentro de la cultura, no solo los aspectos prácticos de la vida, sino que, bueno, en la ciencia también, aunque no seamos profesionales de la ciencia, pero es importante también que los ciudadanos entiendan los cambios de la ciencia, que luego nos posibilitan viajar, aprovechar la energía, interactuar con otras personas a distancia. Algo más tradicional, somos tolerantes, y claro, esto es bastante controvertido ahora, pero bueno, yo creo que sí que en Europa hay ese rasgo de tolerancia. John Locke, un filósofo inglés, por ejemplo, insiste en la necesidad de tener tolerancia religiosa, pero claro, a él no le gustaban nada los católicos, porque claro, se sentía invadido por un poder extranjero y tampoco toleraba a los ateístas, porque decía que no eran gente de fiar, porque no tienen un libro sagrado. Pero bueno, sí que abogó él por la tolerancia religiosa, diciendo que la libertad de credo no se puede cambiar ni con la tortura, no se puede garantizar ese cambio de fe. Además es muy destructivo y muy poco cristiano intentar hacerlo, decía él. Y Pierre Bell, ya más moderno, abogaba la tolerancia de las distintas religiones, distintas formas de vida, hasta el punto en el que la tolerancia corre el riesgo de despertar la violencia. Voltaire y otros grandes pensadores. Hay toda una escuela filosófica que argumenta acerca del valor de la tolerancia de personas con las que estamos en desacuerdo, en claro desacuerdo. Por eso la libre expresión es un elemento fundamental dentro de la tolerancia. Hay otros motivos quizás que están relacionados también con el progreso de la ciencia, con el avance de la sociedad. Es decir, es posible ser crítico y hay que aceptar las críticas que menos nos gusten. También hay una tradición democrática importante en Europa, a pesar de Bielorrusia y otros países en Europa, pero hay tradición de democracia. Es una muy buena tradición de democracia representativa. Hemos visto los peligros de la democracia directa en el Reino Unido, precisamente recientemente. Si uno quiere decidir qué ocurre cuando el capitán de un barco piensa que va a volcar, pues no se empieza a hacer un referéndum en el barco, ¿verdad? Sino preguntan, bueno, ¿hay algún otro capitán? Porque el nuestro se ha lanzado por la borda. Y si está usted en un avión y los dos pilotos están dormidos o inconscientes, pues uno no empieza a votar entre todos a ver qué botón es el que hay que apretar, sino que hay que preguntar si alguien más sabe volar un avión. O sea que esto de preguntar a la gente, como hemos visto en el Reino Unido, no siempre sale bien. Pero bueno, hay una tradición en Europa de utilizar la votación como una forma de ir eliminando quizás a las personas que no son más apropiadas para un puesto. Otro valor importante es el Estado de Derecho, la justicia, y cuestionar continuamente una decisión que se haya tomado a nivel local, revisándola a un nivel superior dentro del marco de los derechos humanos. Y luego, de forma muy controvertida, yo creo que también hay una tradición importante europea de ser cosmopolita. Es decir, que nos preocupe no solo Europa. A nosotros nos importa qué le ocurre a los seres humanos que viven fuera de Europa también. No queremos que nadie muera de hambre aunque estén en África subsahariana, ni queremos que nadie se ahogue aunque estén en las aguas italianas. No queremos que haya menores pasando hambre en ninguna parte del mundo, que los niños mueran de hambre. Esto es ser europeo, no tener solo nuestros pequeños intereses de aquellas personas que viven más cerca de nosotros. Y por último,
Y algo importante, somos libres. El valor de la libertad lo valoramos mucho. Libertad de circulación, de comercio, pero también libertad de pensamiento, de expresión. Es decir, la sensación de tener una autonomía de nuestras vidas como personas. Esa gran tradición liberal de tener un margen de hacer lo que Johnson Mill calificaba como el experimento de la vida. Intentar vivir de distintas maneras, distintas formas de vivir la vida desde el punto de vista sexual, construir la vida de distintas maneras, encontrar nuestro lugar en el mundo. Podemos cometer nuestros propios errores. No hace falta una vida a medida que sirva para todos, impuesta por aquellos que tienen opiniones religiosas de cómo debemos vivir o políticas. Es decir, la posibilidad de ser libres dentro de un marco que respete lógicamente los límites que son necesarios, es decir, no perjudicar al resto con las acciones de uno. Esto es parte de la tradición europea. Yo creo que sí que podemos organizar una conversación en torno a estos valores. Se dijo que se nos lanza a este planeta sin excusas y sin valores preexistentes. Bueno, pues yo creo que estamos juntos sin excusa en un mundo en el que compiten muchos valores. Sí que hay valores preexistentes. Tenemos que elegir, decidir, elegir entre una amplia cartera de posibles valores. No elegimos el fascismo, no elegimos la xenofobia. Si queremos identificarnos con qué es europeo, tenemos que hablar de esto de forma inteligente y centrarnos en lo que ahora es una idea incipiente entre muchos de mis compatriotas, por ejemplo, de cuáles son las ideas en Europa, de cuáles son los valores europeos. Después de la Segunda Guerra Mundial, Sartre dijo que nunca nos sentimos más libres que cuando estamos ocupados por Alemania en aquel momento. Paradójicamente, esa sensación de libertad nos la daba cada una de las actuaciones que desempeñábamos contra la ocupación alemana. Pues yo debo decir que nunca me he sentido más europeo que desde el Brexit. Y yo quiero que esta conversación continúe. Yo quiero optar por ser europeo. Eso es todo. Gracias.